La Federación CCN Internacional y Reviva Internacional presenta Entendiendo y Funcionando en lo Apostólico. Desde la ciudad de Viña del Mar, Chile, con ustedes el apóstol Raúl Ávila. Le voy a leer una partecita de un manual de una materia que nosotros damos en la Escuela de Formación Ministerial, que es Funcionando como en el Nuevo Testamento. Dice así: una de las características más notorias de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su capacidad para cambiar, romper, desechar y crear nuevos paradigmas. Esto le permitió adaptarse a todas las culturas y las razas donde comenzaba a funcionar, desarrollándose más allá de cualquier limitación que le impusiera el medio que le rodeaba. Gobernantes, políticos, militares, religiosos, intelectuales, comerciantes, religiosos o el común de la gente eran impactados por ella. En sus comienzos, pertenecer a la Iglesia era una forma de distinción que dignificaba a todos aquellos que la integraban, marcando a una clara diferencia con los que no pertenecían a sus filas. Es decir, que no era una vergüenza, sino que te sentías identificado con lo que Dios estaba haciendo. Le quiero leer otra partecita. Dice: a nadie escapa el hecho de que el mundo se encuentra hoy sumido en una gran crisis producto de un liderazgo que carece de las soluciones que la sociedad está reclamando. El problema fundamental es que el liderazgo tradicional que ha gobernado a nuestras naciones por más de 2000 años no ha sido forjado bajo las normas y el estándar de calidad del reino de Dios. Es imposible que alguien trate de solucionar los problemas de este mundo mientras su naturaleza no haya sido redimida por el Señor. Todas las personas tienen dos opciones en este planeta: ser parte del problema o ser parte de la solución. A ver, diga el que está al lado, ¿qué eres tú? ¿Problema o solución? Por eso las respuestas para un mundo en crisis es entrenar. Por eso la respuesta para un mundo en crisis es entrenar personas, es despertar al liderazgo que desde una nueva naturaleza de vida estén en condiciones de resolver los conflictos que presenta la sociedad, aplicando los principios que Dios estableció en su palabra. El camino no ha cambiado. Lo que ocurre es que la gente busca entrar en él por motivaciones diferentes. Si no somos capaces de discernir adecuadamente estas motivaciones, estaremos presentando una cantidad de soluciones doctrinalmente correctas, pero que no son viables o accesibles para la sociedad. Nuestra tarea como líderes es presentar el Evangelio de manera tal que las personas puedan entender lo que es entrar en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, y que éste afecte todas las áreas de la persona y del lugar y de la ciudad y la nación donde él desarrolla su vida. O sea, no es hacer los religiosos encerrados en cuatro paredes, sino que el Evangelio le sea funcional a la gente. Anote ese pensamiento: el Evangelio le debe ser funcional a las personas. Si el Evangelio no le satisface su norma de vida, ¿qué es? Y usted le dice que cuando el Señor se manifieste va a haber solución, y mientras tanto, si no tiene acceso a las normas básicas de vivir dignamente, su mensaje no es tan poderoso como para que la gente tome una decisión. Allí en sus notas, en introducción, dice: nos estamos reuniendo por una semana para, primero, nivelarnos en la visión-misión que Dios nos entregó como iglesia nacional e internacional. Segundo, para chequear nuestro nivel de compromiso personal y ministerial con la visión-misión del reino de Dios. Porque uno puede estar comprometido a una filosofía o una doctrina aprendida, pero no necesariamente a lo que Dios nos está diciendo o hablando.
Uno puede estar diciendo, esto es lo que yo hice durante años y no voy a venir a cambiar ahora. Pero esa forma de hablar te está diciendo el compromiso que tienes. Porque si Dios está haciendo cosas y despertando a la iglesia y tú te quedas encerrado en lo que tú crees que has hecho durante tanto tiempo, ese es tu compromiso, más allá de lo que Dios esté haciendo, diciendo hoy. Y tercero, para chequear fallas, cerrar brechas y abrazar todos el concepto de una sola iglesia. Es decir, en todo, y eso lo entendemos como el cuerpo de Cristo, con decenas, cientos o miles de congregaciones, hablando todos una misma cosa, creciendo en forma armoniosa en todo el país y en el exterior. Cuando estamos hablando todos una misma cosa, hace unos días atrás yo estaba hablando con un líder bien influyente en el continente, amigo mío de mucho tiempo. Desde el año 1999, 2000, yo a varios de ellos les estuve hablando y desafiándolos. ¿Por qué no nos reunimos? En aquellos tiempos yo planteé Quito en Ecuador porque era la ciudad más barata en todo el continente como para hacer cosas, porque usted podía estar en un hotel 4 estrellas y los costos eran bajísimos con relación a otros países y el servicio era excelente. Y como yo había estado en Quito y en Guayaquil, ahora como se dolarizó y hay que buscarse otras opciones. Pero en aquel tiempo era baratísimo estar allí. E inclusive nuestro planteamiento era, reunámonos durante una semana o una semana completa donde nos olvidemos de las actividades que desarrollemos en cada ministerio, hagamos y planteemos cosas para ver qué es lo que vamos a ministrar y predicar en los próximos años y por lo menos que medianamente estemos hablando lo mismo. Porque cuando uno habla una cosa y el otro habla otra cosa, 1 Corintios dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Es decir, y después Juan Balistreri nos planteó la misma cosa después años más tarde. Cuando yo les hablé de esto, a ellos les parecía imposible, a varios de mis amigos, dejar una semana el ministerio, porque la idea era, olvidémonos por una semana, vayámonos, encerrémonos en un hotel, trabajemos todo el día, saquémonos los pelos, tirémonos astillas, pero saquemos algo en concreto y abrámonos al Señor para ver lo que vamos a edificar en los próximos 5 años. ¿Qué tiene que la iglesia decir cuando nos hagan preguntas bien interesantes o recalcitrantes de parte? ¿Qué dice la iglesia frente a la eutanasia? ¿Qué dice la iglesia frente a todo lo que usted hoy ve en la modernidad? ¿Qué dice la iglesia frente al homosexualismo y lesbianismo? ¿Es solamente condenarlo o tiene soluciones? Es decir, hablar de cosas concretas. ¿Qué dice la iglesia en cuanto a la participación política y social de nuestra gente? ¿Es lanzarlos y que Dios los ayude o es parte del ministerio de la iglesia? Es decir, plantear cosas que podamos desarrollar el ministerio de cada cristiano. Fíjese, no me entendieron y hace unos días él me dice, tendríamos que reunirnos todos para ver qué vamos a hablar en los próximos años. Le dije, llevamos 6 años atrasados, porque esto lo veníamos planteando de hace años, porque el mundo no se va a detener a esperarnos hasta que nosotros estemos de acuerdo. Entonces, cuando nos reunimos en esta semana, y es lo primero que tiene que hacer, mira el que está al lado, dile, olvídate del celular cuando estés acá. Si lo tienes, tiene que olvidarse, tenerlo apagado. Para eso es necesario que todos los que abrazamos visión, misión del reino de Dios, entendamos qué es la visión, misión. Fíjese, ahí usted tiene unas palabritas, pero que realmente son muy simples, pero que encierran lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué es? Predicar el evangelio del reino. Es decir, entender lo que es predicar el evangelio del reino. Segundo motivo, ¿para qué? Para ganar personas para Jesucristo, no volverlos más religiosos o más atrasados. Tercero, formar discípulos con una mentalidad apostólica, y eso es toda una tarea, y enviarlos a predicar. ¿Para qué? Para transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del evangelio. Pero aún esa palabra transformar significa meterlos en todo, plantarlos en la sociedad. Entonces pongamos todo nuestro esfuerzo y poner todo nuestro esfuerzo, porque si no crees lo que haces, si no tienes pasión, no vas a tener pasión para transmitir. Y todo tenemos que romper. En cuarto lugar, en nuestras mentes el viejo modelo de iglesia. El viejo modelo de iglesia. Un pastor
con un copastor, después y enseñar a la gente. Por ejemplo, una de las cosas que usted va descubriendo, vamos a hablar en estos días, que la iglesia, fíjese, dentro de la misma iglesia, no la misma iglesia, dentro de un edificio donde la iglesia se reúne, hay lugares que nosotros los clasificamos. Es decir, si es la plataforma y el púlpito es un lugar sagrado, ahí entran solamente los súper escogidos. Los más carnales hablan de abajo y las mujeres de la banca. Así que tienen eso. O sea, aún dentro del edificio nosotros estamos haciendo divisiones y eso queda un lugar muy privilegiado. Ese viejo concepto de hacer iglesia, 2000 años y en los últimos 100 años te ha probado que es ineficaz. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a estar en el año 4000 y todavía Cristo no va a aparecer. Entonces tenemos que romper en nuestras mentes el viejo modelo de iglesia. Todos nosotros debemos tener el deseo de crecer el 100% y para eso es necesario 4 cosas. Primero, que la visión sea aclarada en ti. Ahí creo que ustedes dicen gnosis, pero es onasis. Pongan ahí onasis porque eso no es gnosis. Que la visión sea aclarada en ti como ministro, en ti con tu cónyuge, que sea clara en ti, porque a veces cuando se nos pregunta qué es visión, misión, damos una explicación 1 hora y después los siguientes minutos dices, ¿qué dije? ¿Y qué estoy haciendo? Por ejemplo, onasis, fíjese, esto me lo contó un empresario en Rosario, en Argentina. Su sobrino le pregunta un día, mira, ¿cómo hiciste tú para llegar a ser lo que eres hoy? Una persona que tiene supertanqueros petroleros, que gana un montón de dinero. Si tú cuando aterrizaste en Argentina, en Buenos Aires, tú eras una persona quebrada, no tenía ni un centavo. ¿Cómo es que en cuestión de años, el sobrino le pregunta a él, te levantaste e hiciste todo lo que hoy conoces? Entonces él levantó un vaso y le dijo, ¿miras este vaso? Le dijo, sí. Yo lo vi antes que tú. La diferencia es que tú lo viste cuando yo te dije que lo vieras. Yo vi el vaso antes que tú. Entonces, él enseñó un principio. Visión es ver lo que otros no están viendo y adelantarse. Entonces, él le dijo, esa es toda la diferencia. Él se adelantó en sus días, entendió que el negocio para hacer dinero estaba en los supertanqueros y lo hizo. Cuando los demás reaccionaron, él ya tenía el imperio hecho. Entonces, eso es que la visión sea aclarada. Que seamos proactivos, no reactivos. Usted va a notar que la iglesia ahora, cuando el diablo ataca. En Venezuela está la montaña de Sorte. Año tras año la iglesia, 1 semana de oración, porque en la montaña de Sorte nos enteramos que llevaron allí una figura de una iglesia, porque tienen la mentalidad de ladrillo todavía, y llevaron allí y la cubrieron con hielo. Hermano, vamos a orar para que se derrita el hielo. Es que el hielo se va a derretir sin que ores. O sea, siempre el diablo hace algo y la iglesia reacciona para orar. Entonces, visiones que tú lo ves antes. Segundo, que desarrolles un plan maestro. Eso te lo es. Fíjese, Gedeón recibe una palabra de que va a libertar a Israel y Gedeón recibe un plan, el cómo lo va a hacer. Porque la visión, si después no es viable y no la haces práctica, para la gente te queda un montón de cosas. Mira, hermanos, la razón por la cual mucha gente pensante de tu iglesia no te acompañó en lo que tú estás haciendo es porque no eres claro en las cosas que estás expresando. Entonces la gente cuando tiene un mínimo de entendimiento y le funciona medianamente el cerebro, te va a hacer algunas preguntas. Yo nunca le he tenido miedo de rodearme de gente pensante porque yo soy motivador y veo cosas, pero yo necesito otras personas. Por ejemplo, yo tengo a Ramiro y a Rosa. Ellos aprendieron de mí, yo aprendí de ellos, porque Ramiro y Rosa son personas muy, muy pensantes. Es decir, cosas que yo digo una cosa es sentarse y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que piensa? Entonces tú siempre necesitas a un pensante que la visión te la pula y te la haga viable, cosa que sea entendible por las personas. Y cuando tú tienes la visión y la realizas en un plan maestro, puedes trabajar en eso. Lo tercero es que poseas capacidad de acción. Es decir, una persona cuando usted pasa pensando en algo que usted ha orado,
Y usted después pasa otros 2 meses orando porque la respuesta la tiene ahí. Cuando 2 meses más tarde usted quiere accionar, ya pasó. Eclesiastés dice, de todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes, sino que tiempo y oportunidades acontecen a todos. Es decir, cuando Dios te dijo algo y te abrió la puerta, usted no lo tiene que pensar. Si usted, por ejemplo, si una persona oró porque Dios le dio un marido y oró 10 años y ya está en 40 y después le aparece y ella va a seguir orando, lo va a perder. Entonces nosotros oramos para ser influyentes y para que los recursos vengan a nosotros, para que ser útil en la sociedad, y ahora hay que tratar en Venezuela de ir hablando con algunos líderes para que nos convenzan. Ya está todo ahí y todo listo, la oración por años, pero entonces tú notas que con gente así, la siguiente fase, dentro de 6 meses, vas a tener que volver a sentarte y explicarle, y tú no puedes pasarte el tiempo con gente que no tiene capacidad de acción para hacer lo que Dios está diciendo en sus días. Y en cuarto lugar, que tengas un equipo ideal. Es decir, un equipo ideal no se forma de la noche a la mañana. A mí me llevó años formar un equipo de personas y todavía estamos en proceso. Yo cuando salía años atrás, lo que yo tenía una bolsa de gatos. Entonces cuando yo me iba el día lunes era lo más terrible cuando nos llamaba a Caracas, porque tenía todos los informes negros. Las finanzas se cayeron, se peleó con el otro, que lo vamos a arreglar. Y aunque el día de hoy usted tiene que arreglar cosas, pero cuando vas teniendo un equipo, para que usted pueda formar un equipo ideal, usted le tiene que dedicarle tiempo a ese equipo. Cuando usted le dice a la gente, bueno, eso yo ya se lo dije, es tiempo que lo escuchen falso. Hay cosas que usted las tiene que repetir una vez y otra vez y otra vez. Fíjese, recién estábamos hablando en el receso con Ramiro acerca de su hijo. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 17 ahora, ¿verdad? 17 años, Ramirito. Se crió prácticamente toda la vida en los caminos del Señor. Y Ramirito ahora está en la parte de que él graba, en la desgrabación de los mensajes, es decir, a donde nosotros grabamos y después hay que desgrabarlos para editarlos, para la radio y para lo demás. Y entonces ahora Ramirito está ahí y por fuerza tiene que oírle los mensajes. Entonces, me estaba contando que hace unos días recién le viene y le dice a su papá, ahora entiendo, papá, eso del golpe, porque uno de sus tíos, que era antes presidente de Petróleo de Venezuela, que es hermano de Rosa, estuvo prácticamente en la gente de oposición. Así que él tenía también, me imagino que tenía también un pensamiento, ¿cómo mi tío no lo entendía? Pero fíjese, tardó 2 años y recién lo entendió. O sea, tenga paciencia, alguna gente suya todavía no lo entienden. Dentro de 2 años le van a decir, ahora entiendo lo que usted dijo. ¿Qué es lo que dije? Lo que usted dijo hace 2 años. Y quinto, que usted posea una visión, misión global. Una visión, misión global. Ahí está Hebreos 12, del 1 al 4, una visión, misión global. Cuando usted está, una de las cosas que usted tiene que entender es esto. Cuando usted está, vamos a tomar 2 ejemplos. Cuando usted está predicando un día X en la semana, usted tiene 10 personas, usted tiene 10 espíritus en un cuerpo físico. Es lo que sus ojos ven. Pero cuando usted puede decir, hoy estuvo 500 personas, en la parte física está bien. Porque usted tuvo 500 espíritus encarnados en un cuerpo oyéndolo. Eso es lo que sus ojos físicos ven, pero lo que sus ojos no ven es que alrededor suyo hay una gran nube de testigos. Algunos de ellos Dios les permite ver desde las graderías celestiales y animarlo. Algunos se agarrarán la cabeza y dice, el cabezón lo que yo hice no la agarra todavía. Otros están la fuerza de los ángeles del Señor, porque los ángeles, mire, el ministerio angelical sigue siendo para nosotros inentendible porque no entendemos esto. Dice la Biblia, el Salmo 103, que los ángeles poderosos para ejecutar la palabra, que obedecen a la voz de su precepto. Usted tiene que entender, los ángeles no responden a gente carnal en la tierra. Usted puede decir que usted le ordena a ángeles haz esto o aquello, pero los ángeles no se mueven así, ellos solamente responden a la voz. Cuando nosotros en la tierra estamos conectados con lo que Dios está hablando en el cielo y repetimos en la tierra lo que Dios está hablando, los ángeles van a obedecer la voz del que habla y van a ejecutar la palabra, porque lo que usted oye allí lo repite aquí, y los ángeles están en la obligación de obedecer la voz que usted está hablando, porque usted no es un eco, usted es la voz del que habla. ¿Me están entendiendo? Entonces el ministerio se vuelve
vuelve efectivo y usted tiene unos aliados poderosos en el mundo invisible, porque ellos solo responden a la voz. Hebreos 12 te habla de un mundo angelical, te habla de millares, de una Jerusalén, te habla de la compañía de santos y de ángeles, pero ellos solo responden a la voz. Si usted es una persona que solamente anda buscando bosquejos y de hace 10 años atrás y está hablando sus propias ideas, por más que grite que los ángeles no le van a responder, porque ellos responden a la voz del que está hablando, y que usted se engancha con esa voz y la habla, ellos ejecutan la voz de Dios en la tierra. Pero por otro lado están las fuerzas demoníacas. Las fuerzas demoníacas, todo lo que usted dice en presunción lo van a tomar para hacer de usted una desviación más adelante. Eso tiene que entender, fíjese, hay cosas que parecen inocentes, pero no hay ni acciones ni palabras inocentes, todo tiene un efecto en el mundo espiritual. Eso en la parte espiritual. En la parte de que sus ojos ven y de su visión, usted tiene que tener una misión global. En la mentalidad, y eso Juan lo va a hablar bien en estos días, en la mentalidad pastoral es cuánta gente yo tomo de allá para acá y los tengo acá y trato de sobrevivir con ellos hasta que el Señor me libere de esta carga y venga y nos lleve al cielo. Oh, gloria a Dios, ya era hora que viniera, Señor. Un año más y no me aguantaba estos cabezones. Porque la mentalidad pastoral es sacar gente de allá, meterlos acá, hacer un edificio grande, tenerlos a todos allí y apúrate, Señor, porque me van a volver loco, ya no sé qué voy a hacer con ellos. Pero la mentalidad apostólica es cuánta gente yo entreno y a cuánta gente yo planto en la sociedad para que sean una manifestación visible del reino de Dios. ¿Ves? En la mentalidad pastoral es cuánta gente yo tengo en mi edificio. En la mentalidad apostólica es a cuántos yo estoy sembrando para que afecten la tierra o la ciudad o el país donde yo estoy. Entonces estas cosas es diferente a lo que nosotros nos enseñaron. Nosotros nos enseñaron a arrancar gente de allá para acá y aquí estar aguantando. Entonces todo cambia, porque si usted les da a la gente la palabra, así donde Dios los siembre, no se van a apartar. José estuvo en Egipto y no necesitó ni consejería pastoral ni sanidad interior. Él no fue con una papa en el corazón o con una batata ahí adentro y se pasó 13 años amargado porque sus hermanos lo vendieron. No, cumplió el propósito de Dios y no tenía ni un pastor, gracias a Dios. No tuvo ni un consejero y supo todo el imperio de Egipto quién era el Dios de José. Nosotros somos millones y todavía la gente no nos entiende qué somos. Entonces la meta debe ser, los del reino, la meta debe ser, todos los del reino de Dios tienen que ser solventes económicamente en el país a donde usted desarrolle su ministerio. 1 Corintios 1:10. Para nivelarnos, estoy en lección 1 ahora, para nivelarnos y hacer efectiva nuestra misión del reino de Dios, todos debemos hablar el mismo lenguaje, y eso no es una secta. También vamos a aclarar eso en estos días, porque en una secta una persona dice una cosa y los demás dicen amén sin analizar. Lo que Pablo está hablando allí es que por madurez y entendimiento a la revelación todos dejamos opiniones personales y hablamos el mismo lenguaje del reino de Dios. Si no logramos esto, vamos a hacer una iglesia más en el país, sin una opción de cambio diferente para la nación. Usted puede ser una iglesia de miles, pero no afectar a nadie. Puede ser una iglesia de pocos y afectar mucho, o puede ser una iglesia de miles y afectar, y una iglesia de poquito y no afectar nada. Todo depende de lo que usted determine en su interior qué está creyendo y qué es lo que quiere hacer su vida en los próximos años. Yo cuando comencé en el ministerio tenía 17 años, han pasado 29 años y tengo 46. Yo puedo gritar que viviré 120 años, pero tengo un día que sentarme y razonar que los años van a venir y yo no los puedo detener. Entonces más vale que yo haga una línea generacional para que los demás caminen en lo mismo. Dios dijo de Abraham, yo sé. ¿Cómo voy a encubrir esto habiendo de ser Abraham una nación grande? Porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí que caminen en justicia y verdad para que haga el Señor venir sobre él todo lo que el Jehová ha prometido. Entonces usted no puede, usted no va a ser eterno. Entonces la idea es que cuando usted llega a 46 años como yo, trata de ser más puntual en lo que hace, de invertir más tiempo. Y no es que yo esté diciendo, yo he ido a conferencias de miles de personas y en un momento determinado, hace unos años atrás, yo prefería sacar una foto con miles y estar con poco liderazgo
liderazgo. Hoy, al pasar los años, tú entiendes que cuanto más influyes en liderazgo que te quiere escuchar, más va a ser, más efectivo va a ser después tu trabajo, porque uno se puede reproducir y por 100 personas y entonces la visión corre por todas partes. Entonces en Corinto funcionaban todos los dones. Por ejemplo, el capítulo 1, verso 4 al 7, dice: gracias a Dios doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que en nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de una cosa que usted no podía criticar a los corintios es que los dones abundaban y funcionaban. Pero misión del reino de Dios eran un total desastre. Capítulo 1, verso 11 al 13, fíjese, ahí usted lo tiene. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, funcionaban los dones, pero en visión eran un desastre, y cada uno corría tras su propia visión o tras sus propios gustos personales, de tal manera que los ministerios dados para edificar la iglesia, ellos los parcializaron y uno se sentía identificado más cerca de este y con el otro, pero la visión de cuerpo y la visión global la perdieron por completo. Eso no es extraño para nosotros, porque lamentablemente después de 2000 años las mismas cosas se repiten en muchas partes. Entonces, con esa actitud ellos estaban destrozando el cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo les habla en 1 Corintios del 11, del 27 al 34, cuando dice que hay muchos debilitados y muchos duermen y muchos se habían ido antes de tiempo porque no sabían discernir el cuerpo. Y como no sabían discernir el cuerpo, que no es el pan que nosotros hemos explicado, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia, estaban algunos debilitados, otros enfermos y otros se habían ido porque no tenían discernimiento del cuerpo, que no era el pan ni el vino, sino era el cuerpo, la visión, lo que Dios estaba hablando, y por esa causa ellos estaban yendo. ¿Por qué usted cree que en muchas partes la iglesia se ha manifestado las tres cosas? Gente debilitada, gente enferma y gente que se fue antes de tiempo. Hace unos días atrás, hace 10 días atrás, una persona que tenía un ministerio de revelación extraordinario en el continente, que estaba puesto para ser, que tenía 3 años menor que yo, a los 43 años, él se fue de esta tierra, se llevó toda la revelación encima, todo lo que habló, porque hace unos años atrás yo le dije a él: fulano, tú lo que tienes es revelación, pero no tienes sabiduría para moverte en el cuerpo de Cristo. Con toda la revelación que tú tienes, si el Señor no te da sabiduría de cómo tienes que entrar en el cuerpo de Cristo y cómo ser protocolar en ciertas cosas, yo en aquellos años le dije: revisa y chequea tu vida, porque es muy posible que tú seas arrancado antes de tiempo del planeta. A los 43 años, hace 10 días, se fue de esta tierra. Es decir, en muchas partes usted puede tener toda la revelación del mundo, pero si no sabe discernir el cuerpo de Cristo, corre el enorme riesgo de quedar enfermo, debilitado, o que sus días sean acortados, o su ministerio termine siendo o lo que pudiera haber sido, pero que nunca se realizó. En Visión Misión la idea es que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Dígalo conmigo: soy parte del cuerpo de Cristo. Esta situación de los corintios nos deja algunas enseñanzas claves para nosotros. Primero, podemos ser una iglesia grande en el país y en las naciones, pero solo una fábrica de consumo propio, que es lo que generalmente se ha estado haciendo. Mire, mi hermano, todos nosotros anhelamos crecer y tener una iglesia grande. Tal vez es el sueño. Así usted esté en una ciudad de 10.000 personas, o en un pueblo de 5.000, o en una ciudad de 1 millón. Creo que si usted no aspira a crecer, algo está mal. Todos anhelamos, pero la cosa es, ¿para qué queremos crecimiento? Porque después, en los últimos años, en el cuerpo de Cristo, por causa de todo el humanismo que se metió y por causa de todo que la iglesia en un momento dado se la vio más como un marketing de venta, entonces era, ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene las células de crecimiento más poderosas? Bueno, yo no tengo célula, pero yo tengo 5 radios. Entonces nos volvimos como una competencia en carreras de Fórmula 1. ¿Quién tiene la mejor iglesia? O bueno, yo no soy fuerte ni en célula ni en medio de comunicación,
comunicación, pero soy fuerte en familia. ¿Ves? Esa es la cosa. Yo no soy fuerte en familia, ni en revelación, ni en radio, ni en células, pero yo soy fuerte en la enseñanza. Es decir, todas esas cosas han estado porque teníamos algo que mostrar, porque lamentablemente en el cuerpo de Cristo en los últimos años era lo que tú eras, lo que tú tenías que mostrar algo para ser reconocido. Entonces eso se fue infiltrando en el cuerpo de Cristo y fueron naciendo las estrellas en el cuerpo de Cristo, los que aparecían y hablaban ellos su palabra, no escuchaban a más nadie, perdían la noción, la visión del cuerpo. Entonces hubo un modelo falso. Entonces las nuevas generaciones que se levantaban querían ver todo y querían seguir ese ejemplo dado. Yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como mengano, pero había una ausencia absoluta de ver el ministerio del nuevo pacto, como Dios lo va, que no es individual, sino que es plural y es en la visión de cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tuvimos? Unas iglesias y unos ministerios que crecieron, pero todo lo que les entraba terminó siendo una fábrica de consumo propio. Es decir, si le entraban 2 millones de pesos, ellos debían 2,5 millones. Entonces, todo lo que entraba era para poder sostener la maquinaria que se fue creando. ¿Me están entendiendo? Es decir, me entran 5 millones de pesos, pero yo ya debo 6. Y cuando me entran 10 millones, estoy amargado porque ya necesito 20, porque a la misma vez, como el otro tiene un edificio más grande, yo tengo que hacerlo similar a él, y como el otro tiene radio, yo también me tengo que meter en radio, y como el otro hace esto, también me tengo, y entonces la iglesia se transformó en una fábrica de consumo propio. Todo lo que producía era para consumo interno, pero no para exportar nada afuera. Entonces no pudimos ser un reflejo al mundo, porque un pastor o un líder con una iglesia grande llegó un momento que ya no daba bolilla a nadie, ni podía hablar con nadie, porque todos los días ese imperio que él fundó lo terminó consumiendo, y consumiéndole tiempo, fuerza, vida y esfuerzo, y ya vivía solamente para eso. De lo contrario, usted vea, todas las personas, y no es que esté mal, porque a medida que crece el cuerpo, usted necesita un edificio, un sitio geográfico donde está, pero usted no ha sido llamado para hacer edificios. Usted ha sido llamado para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Entonces, cuando no hay esto, llega un momento que se vuelve una pesadilla el ministerio, porque usted cada vez que se junta con el otro tiene que mostrar y por eso es que ha habido caídas estrepitosas y gente solitaria. O usted se habrá quejado o habrá escuchado de ministerios grandes que siempre han estado diciendo qué solo que me encuentro, porque ese mismo imperio lo fue alejando y metiéndolo solitario en un lugar. Entonces, algo no ha estado funcionando, y ese modelo es completamente equivocado a lo que Dios está hablando. Entonces podemos ser una iglesia grande, pero solo una fábrica de consumo propio, porque cuando termino de comprar una edificación me hace falta otro terreno. Entonces no pienso en las necesidades del mundo y cómo yo puedo aportar para rescatar a la gente. Y sin embargo, en el nuevo pacto usted descubre que la inversión más grande de Dios no era edificios, era invertir en las personas. Entonces podemos ser una iglesia grande, con numerosos dones, milagros, ciencia, revelación, pero no compartir la misma visión ni hablar el mismo lenguaje. Aún en una iglesia grande, usted, si no trabaja y no dedica tiempo a su equipo, usted corre el enorme riesgo que cuando usted levanta ministerios para la familia o ministerios para esto o lo demás, cada uno corra tratando de hacer eso, y usted tiene dentro de lo que usted llama una iglesia un montón de iglesitas corriendo tras la misma visión. Bill Hybels habla en Liderazgo Audaz acerca de lo que a él le pasó en un momento dado, cuando su meta era crecer, y de repente se dio cuenta y chequeó porque no estaban creciendo, y se dio cuenta que los ministerios que él tenía para los estudiantes de la universidad ganaban gente allí, pero no los involucraban a la vida del reino, sino que estaban allí porque cada uno trabajaba para lo que él tenía que hacer. Entonces, yo hago lo que me tiene que hacer, no importa que tú estés al lado y te revientes. Eso es individualismo y una forma falsa de ministerio, porque cuando somos el cuerpo de Cristo, todos los miembros se gozan y todos los miembros se duelen, porque cuando un miembro no es el triunfo, el dedo no puede decir yo soy un buen dedo y el cuerpo no sirve, porque si el cuerpo no sirve y él es un buen dedo, no tiene sentido. Abrace a su hermano, dile: cabezón, no son las individualidades, es el cuerpo. Entonces debemos saber que Dios conoce el poder de una visión y un mismo lenguaje hablado. Fíjese la Biblia al día.
de Génesis 11, 5 y 6 dice: pero cuando Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban haciendo, dijo: miren, si son capaces de hacer esto, cuando solo han comenzado a hacer uso de la unidad de idioma y política que tienen, ¿qué no harán después? Nada les será imposible. Dios mismo reconoció que cuando se habla un mismo lenguaje y una misma unidad de pensamiento, nada va a ser imposible. Entonces podemos fluir. La otra enseñanza es que podemos fluir en unción y revelación, pero aún así estar destrozando el cuerpo de Cristo. Que una persona sea un ungido y que reúna miles de personas, pero si no tiene la visión del reino de Dios y no honra y no tiene discernimiento del cuerpo con todos los dones y lo que él está haciendo, puede ser un factor de destrucción del cuerpo de Cristo. Porque una cosa, uno puede fluir en unción y en revelación, pero aún así estar destrozando el cuerpo de Cristo. Por eso el consejo apostólico es el siguiente. Es decir, hablemos todos una misma cosa, porque eso es la clave para mantener una visión por encima de las opiniones personales. Pablo por eso dice: os ruego pues, hermanos, primera clave que Pablo te da para entender esto, por el nombre de nuestro Señor. Es decir, la clave para mantener una visión por encima de las opiniones personales es por el nombre, que es sobre todo nombre. Por causa de que adoramos y honramos a un nombre que es sobre todo nombre, las opiniones personales quedan en segundo plano. Por eso un divisionista es un instrumento satánico. ¿Por qué? Porque te pisotea el nombre de Cristo y en segundo lugar te destroza el cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser muy claro cuando enseña ciertas cosas, es decir, una cosa es que usted diga, esto está así en la palabra, y otra cosa es que usted diga, como Pablo en 1 Corintios, más doy mi apreciación porque yo también creo que tengo el Espíritu de Dios. Pero no se puede formar una revelación o una doctrina de su opinión o de su entendimiento divorciado del cuerpo de Cristo, porque va a terminar destrozando y haciendo daño, y lo que comienza muy sutil se termina desviando cuando no se sabe entender dónde estoy funcionando. Señores, William Marion Branham fue uno de los ministros de sanidad más poderosos que Dios levantó en el siglo XIX. William Marion Branham, que lo escribió Los Generales de Dios, y no sé si ahí está, pero le voy a contar la otra parte que creo que no está, cuando Robert Liardon contó. William Marion Branham era un hombre que fue levantado para avivar el don de sanidad en el cuerpo de Cristo en la década de los 50. Y no para ser él una estrella fulgurante y irse como se fue en un accidente. Mire cómo William Marion Branham nace. Cuando William Marion Branham nace y cuando tiene una experiencia espiritual profunda, Robert Liardon lo dice en los libros generales de Dios, pero creo que esto que voy a decir no está allí. Esto me lo cuenta una persona que estuvo muy cerca de alguien que vivió con él. Cuando él tiene la experiencia, el Señor le dice, ven al bosque. Entonces él encuentra una ardilla muerta y el Señor le dice, toma la ardilla muerta, tírala contra el árbol. Entonces él agarra la ardilla muerta y la tira contra el árbol, y cuando la tira contra el árbol, la ardilla resucita y se aferra del árbol y comienza a subir. Entonces él se espanta porque él agarró una ardilla muerta, la tira contra el árbol, y cuando va allí, la ardilla pone sus manos allí y que sus paticas y comienza a subir. Entonces él se espanta, y estaba él en el bosque donde Dios lo llama. Dice donde Dios lo llama a él, fue en un bosque así, lo llevó con el elemento de la naturaleza. Encuentra a la orilla del río por donde corría el bosque un esqueleto de pescado. Le dice el Señor, toma el esqueleto de pescado, tíralo al río, al agua. Cuando él lo tira, el esqueleto se transforma en un pez y comienza a nadar, y lo ve él. Entonces él se espanta y el Señor le dice, eso es lo que yo voy a hacer contigo. William Marion Branham, cuando él comienza su ministerio, una de las cosas es que él está en Alemania. Y cuando él está en Alemania, que fue donde también impactó con su ministerio, en una gente dura, él estaba en un lugar y dijo, en este momento, aquí, en este lugar, hay una mujer de nombre tal, hoy usted estuvo comiendo en el mantel tal, tiene estos bordes tal el mantel, tiene esto. Él con Paul Cain, que en aquel tiempo tenían esos dones espectaculares, que usted sabía que era Dios el que realmente estaba hablando. Usted padece de cáncer, su nombre es tanto, está en tal lugar, póngase de pie. Era tan impactante su ministerio de sanidad.
Y él se reúne de ministerios como de Gordon Lindsay, que hoy tiene el Instituto Cristo para todas las Naciones, seminario allí en Dallas, con otras personas más. Cuando él comienza, su actividad más grande la hace en Sudáfrica. Cuando él está allí, William Marion Branham comienza. ¿Cuál es la caída de Branham? No fue que él no desarrolló el ministerio de sanidad, fue que se metió en un ministerio en el cual él no fue llamado a ejercitarlo. William Marion Branham deja el ministerio de sanidad y lo que Dios le había dado en esa área para enseñar al cuerpo de Cristo y quiere transformarse en un maestro. Es Ern Baxter con Gordon Lindsay, lo hablan en Sudáfrica, le dicen: William, tú no has sido llamado a esto, tú llama a la gente con tu don de sanidad y déjanos a nosotros enseñar al cuerpo de Cristo lo que Dios nos ha dado, pero no te metas en algo. Él no quiso entender eso, él se desvía del propósito y comienza a meterse en la enseñanza. ¿Dónde terminó? Desviado. Comenzó la enseñanza entre una unción de sanidad y enseñar. Él podía decir barbaridades, pero como tenía la unción poderosa en sanidad, la gente se callaba y partía de esta base. Aunque él diga esto, pero se ve que Dios lo está usando por esto, entonces debe ser cierto. Él comenzó a desviarse. Cuando finalmente él es sacado de la tierra en el año 64, ustedes saben que él tiene un accidente entre Dallas y otra ciudad. Cuando él tiene el accidente en Dallas, una semana antes de eso, cuando Kenneth Hagin estaba levantándose en el ministerio, Dios le habla a Kenneth Hagin en una iglesia. Kenneth Hagin está predicando en una iglesia y entonces el Señor le habla de que va a sacar a William Marion Branham de la tierra. Entonces él le dice al pastor que lo está invitando: fulano de tal, dentro de una semana se va, no hay que orar por él, Dios va a retirar su espíritu. Él tiene el accidente, fíjese, el accidente él lo tiene, su esposa está muerta cuando tiene el accidente, él está gravemente herido en el accidente, su hijo está vivo y él le pide a su hijo: toma mi mano para poner en el cuerpo de tu madre. Su hijo agarra la mano de William Marion Branham, la pone sobre el cuerpo muerto de su mujer resucita y él muere ese día. Y por más que lo tuvieron allí esperando 3 días para que resucite y más sus seguidores, no lo hizo. ¿Por qué él es sacado del cuerpo de Cristo en un ministerio pleno? Porque él no entendió que ninguno es una estrella, todos formamos parte de un equipo para edificar el cuerpo de Cristo en las naciones, y una de las cosas que Dios no va a permitir en este tiempo es que las estrellas vuelvan a fulgurar, porque aquí un cuerpo se va a levantar en las naciones de la tierra. Y puedes tener toda la unción que quieras, pero si no sabes respetar cuerpo y no sabes entender parte de un equipo, usted puede terminar o yéndose antes de tiempo o enfermo, debilitado. Porque un divisionista, aún con la unción, puede pisotear el nombre de Cristo y destrozar. Por eso el lenguaje debe ser el mismo. Que habléis todos una misma cosa. Y después dice: combatir las divisiones, que no haya entre vosotros divisiones. Es la palabra hizo en Strong, divisiones. Dividir, es cortar, es abrir. Es partir por el medio, es rasgar y hacer una rotura grande, y es romper el propósito original y desviarse tras las propias opiniones. Esa palabra viene de gisma, que es abrir una brecha, extender una rotura, es crear desavenencias y opiniones y comenzar a crear partidismo, y eso termina en una disensión, que esas son las cosas que lamentablemente han estado en el cuerpo de Cristo porque lo apostólico no estuvo primando. Todo esto, hermanos, da la idea de un acto deliberado que la persona ejecuta, que trae dolor y angustia para sostener algo personal y egoísta. Y después Pablo dice que habléis todos que os ruego que habléis todos una misma cosa y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, le aclaro esto, que una persona con un espíritu manipulador que quiere sostener un imperio religioso puede tomar estas palabras y tener a la gente subyugada diciéndole: ve, eso es lo que dice la Biblia. Pero tenemos que entender, y dice, a medida que vaya corriendo el tercer día, usted va a notar más que todos los que son dueños de un imperio religioso y todos los que alguna vez quisimos hacer algo, Dios va a decir: o sigues con tu opinión y tu visión, o entras en lo que yo estoy estableciendo en las naciones. ¿Ves? Entonces, todo esto tenemos que mantener unidad por el propósito y visión impartida, mente y parecer. La unidad es el centro de la vida por la visión que allí te fue impartida. A toda la misión del reino de Dios se reduce a 2 grandes tareas. ¿Cuál es? Es ganar personas
y es edificar, formar discípulos. Mira, hermanos, todo lo que no te sea, que no te sirva estos dos propósitos que están en el reino de Dios, es crecimiento y multiplicación y edificar a los santos para la obra del ministerio. Toda actividad que no te conlleve a eso, usted va a tener pérdida. Le está diciendo una persona que ha hecho actividades durante años y que me cansé. Hasta en un momento determinado me cansé yo de hacerlas. Hasta que me di cuenta que perdí dinero, me desvié y me atrasé en lo que Dios, hasta que toda la tarea se me simplificó a dos cosas. Todo lo que yo haga sirve para ganar personas. Segundo, sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Si no sirve para esas dos cosas, no tengo ninguna razón en hacerlo. Esta semana yo me encontré con un ministerio que está bajo nuestra cobertura apostólica en Caracas. Vino él a hablarme creo que el día martes en la noche o miércoles en la noche estuvo en casa. Entonces fue un grupo. Fue un grupo musical de un país en el continente. Entonces fueron a Venezuela. Su gente se entusiasmó. No, nosotros lo vamos a traer acá, lo vamos a traer. Y en una semana no midieron las cosas, lo trajeron. Hermanos, tuvieron, ya le voy a decir, 35 millones de bolívares, 35 millones tuvo Rocco Muno en déficit, o 32 millones, que son como 10.000 o 12.000 dólares de pérdida. Entonces, ahora $10.000 parece que no es mucho dinero, pero 32 millones es mucha plata en Venezuela. Tampoco es un gran dineral, pero tampoco es menos. Entonces, ahora, lo único que les quedó de la actividad, ver cómo pagan el déficit. Si ganaron a alguna persona, nadie está interesado en cuidarla, porque todos están preocupados en cómo cubren el déficit. Mira, hermano, yo he hecho actividades así. Yo me recuerdo una de ellas, porque los músicos míos me hinchaban y todo lo demás tienes que traer. Cuando Ron Kenoly estaba en sus apogeos, yo lo traje en enero del 98 a Caracas. Y yo no estoy criticando a Ron Kenoly, estoy diciendo que yo hice 11 de enero, mira cómo me recuerdo la fecha, 11 de enero de 1998. Lo traigo a Ron Kenoly con su gente, lo llevé de Curazao, pago de hotel, suite en el hotel, los músicos míos entusiasmados. 8.500 personas, todos cantando. Hermano, cuando el negro comenzó a cantar, yo no quería que pare. Negro, canta, porque esta es la hora de adoración más cara de mi vida. $10.000 me costó la cantada de una hora, más los pasajes, más el hotel. Hermanos, cuando el negro dejó de cantar, yo no sabía si llorar o darle el cheque o escaparme. Entonces, ¿quién iba a estar cuando él cantó y pasaron unas personas al frente? Usted me dice, ¿quién las consolida a esa persona? Nadie. Yo estaba más preocupado en salvar, ¿cómo recupero los $10.000? Que era andar consolidando personas. Ay, los músicos míos felices. Ay, están felices. Ay, qué lindo. Tocan con Joel Kennedy. Me saqué una foto. Mira, hermano, esa foto del negro me salió carísima. Y todos los demás, entonces, yo a partir de eso fui aprendiendo. Mira, hermano, nosotros hemos hecho actividades. A mí me han invitado a congresos que yo creía que me invitaban por la palabra. No, cuando fui ahí me daba cuenta que me llevaban para que les hable de finanzas para salvar los costos. Entonces después dije, de acá, yo no voy a comenzar a hacer, tengo 46 años, no me voy a andar moviendo, parece un loco. Entonces todo lo que no te sirva, a ver, abraza a tu hermano, dile, todo lo que no sea para ganar personas y edificar el cuerpo de Cristo, no tiene sentido que lo hagas. No tiene razón. Sí, pero fulano de tal lo hace. No importa. Si Dios le dijo a él, le va a ir bien. Pero si Dios no te lo dijo a ti, no te metas. Porque tú estás, todo tu ministerio se reduce a esas dos cosas. A ganar personas y entrenar a la gente a que lo haga. Y a que usted forme discípulos que hagan lo que tienen que hacer en su día. Nada más. Por eso es que yo no veo estas actividades de nivelación que hacemos en el continente como pérdida o como gasto, sino como inversión. Porque una semana aquí con líderes como están ustedes, hermanos, yo creo con todo mi corazón que vamos a salir diferentes y transformados. Porque tiene que servir para eso. Entonces nos nivelaremos haciendo efectiva la visión, misión del reino de Dios si entendemos dos cosas. Primero, la funcionalidad de equipo y segundo, la calidad y pasión personal del líder que desarrolla la visión. La funcionalidad del equipo. Hay dos equipos en el Nuevo Testamento bien identificados, lo tiene usted en las notas. El equipo de Jesús. El equipo de Jesús, hermanos, solo Jesús los podía haber tenido. Usted ha tenido algunos carnales, pero como Jesús usted no le gana. O sea, que uno le cuestiona al Señor, a veces, si tuvo discernimiento para escoger lo que escogió.
pero unos carnales impresionantes. Gente que no entendían nada. 12 años más tarde, en Hechos 10, Pedro dice, ahora entiendo, 12 años más tarde. O sea, hay paciencia con algunos que usted tiene. 12 años más tarde, o sea, un equipo carnal. Fíjese, tenía un Mateo publicado, un ex cobrador de impuestos para Roma, que era un vendepatria, con un Simón el Celote, que era un nacionalista ultranza. Con unos hermanos que después son del amor, pero en los días de Cristo decían, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Eh? Que cuando estaban ahí se peleaban por los cargos y por los puestos. Hasta le metían a la vieja ahí que vaya a hablar, Señor, te pido que mis hijos, uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira cómo vas a quedar de bonito en la foto. Pero usted tenía un montón de gente rara y extraña allí, y eso eran los que el Señor tenía a su alrededor. El Judas, que era el más inteligente, pero siempre ponía gastos varios cuando hacía una factura. Un montón de boletas de factura, gastos varios o misceláneos. De gente pero el equipo de Jesús era carne por donde usted la viera. Pedro, que no entendía. Pedro, que un día la pegó, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra bien eterna. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya cuando se agrandó, bienaventurado eres Simón, pero esto no te lo reveló tu carne, porque eso no sabe un carajo de todo esto. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y 10 minutos después, apártate de mí, Satanás. Era diablo y Satanás a la misma vez. Si usted encuentra un equipo de Jesús, con ese equipo, que era el equipo de los 12, pero el equipo de los 12, por eso, mire, usted me pregunta, ¿cómo está trabajando tú en discipulado? Por ahora, por los 12, hasta que Dios nos dé revelación del discipulado revelacional apostólico, porque si usted lee bien el libro de los Hechos, la iglesia no fue discipular al comienzo, fue apostólica, y el discipulado nació como una expresión para que lo apostólico corriera. Pero entonces se nos tiene que revelar más en estos días. Pero los 12 que Jesús tenía, era un ministerio, eran 12 que estaban con él, pero luego de 3 años, Jesús, fíjese las palabras extraordinarias que ellos tenían. Cuando Jesús le está hablando, hay muchas moradas en la casa de mi Padre y todo lo demás, voy a mi Padre, Señor, dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Qué profundo, ¿verdad? Felipe dice, Jesús le dice, cabeza hueca, hace 3 años que estoy contigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú, ignorancia cuadrada, decir muéstrame al Padre? O sea, así eran. O sea, el tipo que estaban con Jesús en una relación carnal, andaban con él, les gustaba. Pero imagínense cuando usted le enseña, a usted le enseñan que tiene que buscarse 12 que van a ser para toda la vida. Eso le fue una tortura, especialmente si usted lo dice a un venezolano. Imagínese, un venezolano, usted le dice, y ahora vas a tener a tus 12 de por vida. Si en Venezuela el promedio de los matrimonios son 2 años y 4 meses y se divorcian. Imagínese cómo usted a un tipo así, una mentalidad así le va a decir, y aquí tienes 12 que van a morir contigo. No, el tipo dice, no, yo me voy de esto no es para mí. Si usted ni a sus hijos los aguanta toda una vida, cuando se crecen, ya los casa para que se vayan. Y aquí viene alguien y dice, y van a estar contigo. Por lo menos Jesús se salvó a los 3 años, murió, resucitó, ascendió al cielo y mandó al Espíritu Santo y dijo, encárgate tú. A ver qué tú qué haces con esto que yo he escogido. Si usted ve el equipo de Jesús, eran los 12, pero los 12 haciendo un análisis así, es el equipo más carnal que hay en la Biblia. O sea, los 12 estaban con Jesús, nunca lo entendían, se peleaban entre ellos, discutían, vivían ahí, odiaban a la gente, despidan a la gente, Señor, y hay muchos que vayan a buscar pan por ahí, a ver si comen, dale ustedes de comer, nosotros de comer, no, sin vergüenza, vaya ya, no queremos más ninguno aquí. Así eran los 12. Una gente que no entendía nada. Jesús les hablaba a sus discípulos, el sermón del monte le hablaba a sus discípulos, ninguno de ellos entendía. Estaban pensando qué hora es el momento de descanso.
Y después la elip. Nosotros, ¿quiénes somos? Los discípulos, los apóstoles de Cristo. O sea, pero unos carnales que ninguno de ellos entendía nada. Que gracias a Dios que vino el Espíritu Santo, de lo contrario morían en angustia total. Entonces el modelo de los 12 de Jesús, que nosotros lo hemos hecho tanto, cuando usted le hace un análisis serio, no resisten. La prueba del análisis son carnales. Funcionaban, porque lo que dice Juan, aún lo apostólico es tan poderoso que aún en carnales le funcionaba. Salían y hacían milagros, sanidades, pero en cuanto a vida y en cuanto a propósito, nunca entendieron nada de las palabras del Señor. Entonces, cuando usted tiene el modelo de los 12, imagínense que nosotros decimos, y tienes que vivir con tus discípulos y hablarles a ellos y llámalos. Después se te transforma en una tortura. ¿Y cuándo usted me va a llamar? A mí no me ha llamado esta semana. Entonces, estuve enfermo y no me visitaste. No, se vuelve una tortura usted. Se quiere agarrar, tirar todo. Ni a mi mujer le aguanto y con esto sí. Te llamo, estás enfermo. Es una cosa bárbara. Estaban con el Señor, pero ninguno entendió. Era un ministerio de alma, almático, sentimentaloide. Entonces, cuando usted quiere trasladar lo mismo sin la revelación apostólica, se le transforma en una tortura. Entonces, el equipo de Jesús funcionó por Jesús, pero no por ellos. ¿Ves? Como a usted le ha pasado, que algunas cosas le han funcionado, porque usted tiene que estar mañana, tarde y noche, hasta peleado con la mujer. Pero no por ello. Cuando venga el pastor, él sabrá. Ese es el equipo de Jesús. Abraza a tu hermano y dile, no es el mejor modelo. Pero luego usted nota el otro equipo en el Nuevo Testamento, que es el equipo de Pablo. ¿Cuántos discípulos tenía Pablo? ¿Tenía el modelo de los 12? No lo sé porque nunca te lo dice. Pero usted ve que en el equipo de Pablo estaban Lucas, Timoteo, Tito, Demas, Marco, Epafrodito, Aquila, Priscila, Febe. Es decir, había una cadena, pero la amistad, fíjese, en el ministerio, en el equipo de Jesús, el gancho era la amistad, era lo relacional. En el equipo de Jesús funcionaba lo relacional, pero en el equipo, y lo relacional ni no le funcionaba. Pero era más o menos en eso, vengan conmigo, duerman conmigo, estén conmigo. Pero en el equipo de Pablo no funcionaba lo relacional, sino lo revelacional. Pablo dijo, y aun si a Cristo conozco según la carne, ya no lo conozco más así, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Era por revelación, no por relación. Muy diferente. Entonces, mire, hasta que la gente suya no lo vea por revelación, usted termine, su ministerio será una tortura de enseñanza sin que vea resultados. Porque tiene que abrirse. Por eso Pablo decía que le pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, que les alumbre el entendimiento. Usted no lo ve a Pablo que andaba siempre con lo mismo. Usted lo ve de repente a Pablo solo hasta que el equipo venía con él, 2 o 3, después lo ve con 5, con 7. ¿Pero por qué? Porque Pablo pasaba de esto. Si Ramiro tenía un discípulo eficiente y tenía revelación, yo, Pablo, de repente pasaba por encima de Ramiro en el sano sentido de la palabra y tomaba a esta persona y lo enviaba porque yo lo sentía parte del equipo del cuerpo de Cristo y la relación y la cosa era por revelación, no por relación. Cuando usted manda gente que abra una obra, que abra una obra y no vive con ellos llamándolo y alentándolo, al año no tiene ni obra ni obrero. Pero cuando es por revelación, le va a funcionar aunque lo ponga en el desierto del Sahara, porque a él se le ha revelado Cristo. Se le ha revelado el cuerpo y la visión y la misión. Entonces había una diferencia enorme entre el equipo de los 12 de Jesús y el equipo de Pablo. Jesús estaba dedicado a enseñar a su equipo, pero sin el Espíritu Santo no entendieron muchas cosas. Creo que no entendió ninguna de las que Jesús les habló. El equipo de Pablo estaba basado en revelación. Los equipos, cuando hay revelación apostólica, son buenos porque te imparten estas 8 cosas. Te exasperan, a ver, léalo conmigo. Te exasperan, te corrigen, te alientan, te exigen, te lanzan, te gritan, te aplauden, se gozan contigo. A ver, abraza a tu hermano, dile, si vas a tener un equipo, entiende la primera característica. Te van a probar la santa y divina paciencia, te van a exasperar. Segundo, ellos mismos te van a corregir.
Tercero, te van a alentar. Cuarto, te van a exigir. Quinto, te van a lanzar. Lánzate, es el momento. Te van a gritar, ¿por qué lo hiciste así? Séptimo, te van a aplaudir cuando tú no crees que mereces. Y los octavos se van a gozar contigo. Es bueno trabajar en equipo, hermano. Ya terminamos acá. 5 minutos y terminamos. Los equipos ministeriales son necesarios. Los equipos ministeriales son necesarios, pero la revelación del cuerpo de Cristo es el plan maestro y eso se nos va a ir iluminando más en estos años. Nosotros queremos ayudar a todo el liderazgo del cuerpo de Cristo en América Latina realizando estos seminarios de revelación en todo el continente y en otros lugares de Argentina, aunque las notas eran para allí, esto es para todos. La calidad, segundo, lo que tenemos que ver, no solamente el equipo, sino la calidad y pasión personal del líder que desarrolla la visión. Ay, yo como que estoy cansado hoy. Voy a sentar. Si ustedes están sentados, ¿por qué no yo? Ok. Nadie puede superar a Pablo en cuanto a pasión y calidad personal. John Maxwell tenía razón cuando dijo que todo se cae o se levanta por el liderazgo. Visión, misión del reino de Dios puede ser gloriosa, pero la ejecución de ella en este mundo dependerá de nosotros como líderes del reino de Dios que caminemos en revelación. No que andemos inventando cosas, porque yo creo que hay demasiada revelación hoy en día en el mundo como para ponernos a inventar cosas que nazcan de nuestra invención, de nuestro corazón. Una de las oraciones que nosotros hicimos en Punto Fijo hace una semana, Señor, líbranos de usar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca para las invenciones del corazón, porque los profetas, tanto Ezequiel como los demás, fueron drásticos en señalar y en condenar las profecías y las palabras que salían de los inventos del corazón. Entonces, una de las cosas que usted y yo le tenemos que pedir, Señor, no quiero inventar más, dame la revelación que tú estás trayendo en estos días para yo ser la voz del que está hablando y no un eco que está inventando todos los días. ¿Sabe por qué muchísimos líderes están frustrados en el continente? Porque en los últimos años vivieron copiando e inventando sin ellos tener una cosa clara en su corazón y los años se les fueron y terminaron en frustración. Y no puede ser que el ministerio que Dios nos llamó termine matándonos antes de tiempo, cuando Dios dice que el ministerio, dice Pablo en 2 Corintios, que el ministerio, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más no será el ministerio del Espíritu? Es decir, ¿cómo puede ser que lo mejor esté matando a muchos? Es que no lo está matando, es que ellos caminan a la par inventando cosas que Dios no está diciendo ni hablando. Entonces, por eso es necesario que revisemos nuestro progreso espiritual y personal. Ahí hay algunas preguntitas que usted las tiene que chequearlas de tiempo en tiempo. ¿He crecido espiritualmente en estos últimos 3 meses o solo yo he estado acumulando información? ¿Cómo es? ¿Qué grado de crecimiento he estado teniendo en esto? Todo lo que a usted no lo ayude a tener revelación y crecimiento no tiene por qué sostenerlo. Su vida es demasiado corta en cuanto comparado a eternidad para vivir acumulando información, como dijo Juan Balistreri, tipo Hércules, que después al último anda con un montón de cosas, parece un conejillo de India y experimentando con su gente cosas que a lo mejor le funcionaron en otro lado y que la sobredimensionaron, pero que no es lo que Dios está hablando ni diciendo en este tiempo. Entonces usted no tiene por qué. Mira, hermanos, hay un montón de libros cristianos hoy. Yo me he vuelto selectivo, yo leo muchísimo. Yo te puedo leer 15 libros en el mes y te puedo saber los autores y qué es lo que está diciendo. Pero en el último yo he leído mucho, he analizado cosas y he trabajado y he estado de cerca de hombres como Revelación, como Juan y como otros y con otras personas. No es que sean malos para mí y no es que sean gente mala, pero yo no quiero seguir escuchando lo mismo de hace 20 años. Cuando hago un análisis, fue muy glorioso y fue muy bonito, pero no me funcionó para cambiar el mundo.
Yo con todo respeto, en la década de los 90 fue la década de las risas y de las caídas, de que uno soplaba y se caía un estadio. Mientras eso la iglesia lo hizo, en Argentina Menem reventó el país y de 47.000 millones lo dejó endeudado en 153.000 millones, les quebró la industria nacional, les reventó. Argentina estaba en la década de los 70 entre los 20 países emergentes en la economía mundial, y en la década de los finales de los 70, comienzo de los 80, tenía un grado de cultural y de profesional comparado junto con México y junto con otros países en el mundo, estaban entre los países emergentes de más alta capacidad profesional. 20 años más tarde, lo que tiene un montón de gente frustrada que nunca terminó. Del año 97 los expertos comenzaron a decir que los cinturones de pobreza que crecían en Buenos Aires la iban a transformar en los próximos 7 años en una de las ciudades más peligrosas del planeta, por causa de que el neoliberalismo salvaje, que este sinvergüenza de Menem, que ustedes lo tienen aquí, que tienen que orar todos los días porque no les traiga todas esas maldiciones que acarrea encima, crearían caos, porque los muchachos de 12 años crecerían hasta tener 18 años, de 18 años 25, y que Argentina y Buenos Aires tendrían 4 millones de potenciales delincuentes, porque eran los que habían quedado relegados, tirados a un costado. Nadie le prestó atención porque era la ley de la convertibilidad 1 por 1, y entonces viajar por el mundo, hacer cosas. Hoy Buenos Aires está considerada cerca a Río de Janeiro y otras ciudades en América Latina como violenta, cuando Buenos Aires hace 12 años atrás, hoy los asaltos express y todo lo demás están a la orden del día, porque mientras la iglesia estaba en sus fiestas, el diablo le reventó el país y le entregó una nación quebrada por la mitad. Entonces hay cosas que yo no puedo pasarme todo el tiempo inventando en 4 paredes cuando la tierra. ¿De qué te sirve ser exitoso y tener 10.000 personas en un país en ruinas? ¿De qué te sirve tener 15.000 personas y decir que tu iglesia es la más grande, cuando en 15 años gobierno injusto y gente perversa y el diablo a través de sistemas perversos te reventó una nación y tú te quedaste con tus 15.000, pero hambriento? Lo que usted está pastoreando es necesidad y ruinas. Entonces no te sirve. Entonces hay muchas cosas que este seminario usted las va a tener que reevaluar, porque la vida no lo va a esperar, ni los años tampoco, hasta que usted lo piense. Y es mejor cambiar ahora, que estamos en el mejor momento, y no llegar al final de nuestro día y lamentarnos por no haber querido hacer los cambios que Dios nos decía que era necesario hacerlo en nuestros días, para tener la satisfacción de ver una generación diferente delante de nuestros ojos. Entonces, la otra pregunta es: ¿qué libros y cintas de audio me llaman la atención e invierto tiempo? Porque usted tiene que hacer una inversión de las cosas. Si usted, sería una tontería que solo tome notas y no que pida todo el material de todos estos días y lo vuelva a escuchar y luego lo baje en su gente. Esto lo tiene que enseñar como suyo, porque esto le va a prender adentro en su corazón. Pero ¿sabe qué? Usted va a notar que los pastores prefieren invertir más en una cinta de audio de una canción que cantan los cantantes que en cintas de audio de Ministerio de Revelación que lo bendigan. Una canción, si no canta en revelación, te va a terminar en desviación. Entonces usted tiene que ser selectivo aún de las canciones que se cantan. Yo agradezco a Dios por tener un salmista como David Lardieri, mi líder de alabanza y adoración, porque él, la revelación que estamos hablando, él la hace canción, y eso está corriendo hoy por todos nuestros CCN, aunque quisiera que corra más, y lo hemos estado hablando con Ramiro y con otras personas. ¿Por qué? Porque la revelación tiene que ser cantada, tiene que ser expresada, y eso lo vamos a tocar bien en estos días. Entonces usted tiene que saber, usted no puede seguir, mire, con todo respeto, con todo respeto, aún la teología dispensacionalista no es la vaca sagrada que no se la puede tocar. El dispensacionalismo que está metido en Chile hasta los tuétanos en los últimos 20 años, 30 años, todos ellos la erraron en sus profecías, y ninguno tuvo la valentía de pararse y reconocer que habían errado en fechas. Pusieron fecha que Cristo venía en el 88, y usted tendrá los libros. Al Lindsay fue el más destructivo porque lo único que hizo Al Lindsay es crear una iglesia escapista. Escribió sobre la agonía del gran planeta Tierra en el 74, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra, Armagedón, el desastre de los 80. Presentó a Rusia como una potencia que tragaba inclusive a Estados Unidos, y ellos sutilmente dieron a entender que Estados Unidos tenía que armarse hasta los tuétanos. Pero la historia a mí me demuestra, hermanos, que la única nación que se atrevió a tirar bombas contra una población civil se llama Estados Unidos de Norteamérica.
Entonces hay cosas que yo las tengo que reevaluar, las tengo que pensar, porque Dios me dio un cerebro para analizar cosas y caminar por la verdad presente, ¿o no? Entonces yo no puedo seguir tragándome las cosas. En el 88 que Cristo iba a venir, vino el Señor. Hasta David John Hichó se dejó llevar por eso y puso fecha y habló sutilmente que una generación dura 40 años del 48, porque en la teología dispensacionalista se toma el Israel natural como el reloj de Dios falso. El Israel con el cual trabaja se llama iglesia en el nuevo pacto. En el 92, octubre del 92, usted escuchó cuando decían que el Señor iba a venir. Si usted quiere que Cristo no venga, póngale una fecha, no va a venir. Después le pusieron, si se recuerda usted, lo famoso Y2K, el cambio de las computadoras del año 2000. Usted lo habrá escuchado, ¿verdad? Ah, no, pero yo tengo un amigo mío ahí en Miami, le dije, eres un bolsa, tú eres un hombre de fe, pero eres un bolsa. Se compró comida, se compró gasolina, se compró todo porque el cambio de las computadoras. Le dije, la van a errar, le dije, la van a errar y te vas a tener que comer los atunes y vas a tener que vender la gasolina, vas a tener que hacer eso. No, pero esto es así, los expertos. La van a errar como la han errado en todos estos 20 años, no lo quieren reconocer, la van a errar. Yo el 31 de diciembre del 99 para el 2000 levanté mi copa, me fui a dormir. Él casi ni pudo estar tranquilo, que esta noche las computadoras se van a cortar las luces en las ciudades. ¿Pasó? Hasta Cindy Jacob y todos ellos fueron llevados por eso, de crear alarma, el cambio de las computadoras. Hermano, el mundo siguió tranquilo. Después él me decía, ¿qué voy a hacer con esto atún? Cómetelos, regálalos. Pero mire qué perverso también es. O sea, yo me compro el atún, me compro la gasolina y la tengo aquí mientras los demás que revienten. Pero el problema es que si los demás saben que yo acumulé, me van a venir, me van a saltar a mí. Entonces usted no puede seguir llevándose. El dispensacionalismo nació en el 1830 con Juan N. Darby y después fue afianzado por Scofield a comienzos del 1900. Pero los padres de la iglesia nunca creyeron en ese sistema. Los padres de la iglesia creían en la paruxia, la aparición de la segunda venida de Cristo, la venida del reino de Dios a tomar posesión, porque la iglesia apostólica trabajó de tal manera que le creó una plataforma para que el rey aparezca en las naciones y se manifieste su reino en toda la tierra. No que venga a sacarnos unos inútiles que no pudieron hacer nada en el planeta. Y nos llevó 7 años para que Él termine en 7 años lo que nosotros no pudimos hacer en 2000 años. Si Cristo va a hacer eso, entonces Él hizo una mala economía. Entonces tiene que terminar Él con sus ángeles lo que nosotros no pudimos hacer. Y estos inútiles allá en el cielo, 7 años descansando de algo que no hicimos para venir a reinar en las naciones. Ah, no, pero así no es. Esto no es la cosa no va por ahí. O sea, imagínense, usted tiene un tipo que le tiene que hacer, no lo puede hacer, encima lo lleva para su casa y dice, ahora déjame que yo haga. Y cuando usted hizo todo, lo trae y dice, ahora reina. ¿Para qué? Para que lo vuelva a echar a perder. Hay que pensar. Ni en el mundo natural usted hace eso. En una empresa usted pone un gerente y no le funcionó, usted no le dice, ven ahora, quédate aquí tranquilo que yo el dueño voy a trabajar, cuando la vuelva a arreglar te vuelvo a poner. No. Pero nosotros sí la metemos para Dios. Entonces le estoy tirando todas estas cosas. Puede que usted se enoje, pero precisamente las nivelaciones están hechas para que se enoje, para tocarle sus vaquitas sagradas, porque es tiempo de pensar y de repensar. Estamos en el 2004 y ¿dónde están las cosas? Porque para los dispensacionalistas todo se terminaba en el 2000. ¿Dónde está? Piénselo, usted no puede seguir sosteniendo algo que en los últimos 30 años falló vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Entonces tiene que saber qué libro de cinta y audio usted lee, porque usted no puede embasurarse para tirar chatarra religiosa y basura psicológica a la gente. Entonces, ¿cómo manejo? La otra pregunta es, ¿cómo manejo mi posición en Cristo? ¿Cómo manejo mi posición en Cristo? ¿Cómo es? ¿Me veo realmente posicionado en Cristo y posesionado? Porque cuando no sé lo que es mi posición en Cristo, cualquier viento de doctrina me vive apartando de un lugar a otro y me desvía de propósito. ¿Cómo es la Biblia y cómo es la oración para mí? Porque hace unos años, cuando J. Rusdoni dijo lo siguiente, que la Biblia es un libro inspirado, no necesariamente inspirador. Hay cosas en este libro que a usted no lo inspiran cuando usted lo lee. Pero es inspirado, pero no necesariamente es inspirador. A mí me inspira cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no me inspira cuando dice, amad a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Primero ni trato de descubrir qué significa.
La Biblia es un libro inspirado, no necesariamente inspirador. Y Rusdoni dijo, en aquellos años, él planteaba esto: cada vez que usted lee y usted hace de las promesas bíblicas, hace el librito de promesas. Rusdoni lo atacó en el año 1970-72. Él dijo que eso es humanismo. Porque cuando usted da un librito de promesas, promesa bíblica a una persona, él lo que decía, que eso es una perversión de la escritura y es entrar en humanismo, y yo después lo llamé, eso es hechicería evangélica, porque una promesa nunca la puede usted darla si no le ve la condición que tiene al lado. Sí, pero eso sirve para alentar a los hermanos, pero no es lo correcto. Usted no está para alentar a gente, para que trate de sobrevivir. Usted está para formar gente, para que este planeta sea lleno de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la otra cosa? ¿Cuál es mi progreso mental y personal? ¿Sigue siendo mi mente, mi músculo menos usado, o se expandió y se abrió la revelación a pensamientos creadores? ¿Sabe cuál es el problema de la oposición venezolana? Que ellos hacen una lectura. Primero, muchos de ellos se llaman inteligentes, pero no han estado haciendo una lectura ni de la vida, ni de la iglesia, ni de la historia, ni de la gente. Muchísimos de ellos se quedaron en la Venezuela Saudita de hace 30 años y ese país ya no existe. Venezuela es otra, cambió. Pero ellos quieren seguir en el país de hace 30 años atrás. Falso, van a vivir en una eterna frustración porque ese país se fue. Entonces no piensan, y cuando usted no piensa y se encuentra con alguien que piensa, usted va a gritar y va a tratar de sostener su punto y se va a enojar, pero usted, le voy a decir algo, usted no puede ir al mundo, a enfrentar al mundo en el plano de las ideas si usted no es una persona que sabe pensar, porque lo van a destrozar con argumentos. Entonces mi mente sigue siendo salvaje, indisciplinada, o ya aprendió a pensar. ¿Es madura mi forma de pensar, o ella es la primera traidora para abandonar mi propósito de Dios? Porque su enemigo más grande es el mundo de sus pensamientos, que siguen siendo salvajes. ¿Es mi mente disciplinada y se afianza en hábitos que me llevan a mi propósito divino? Ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre ungido, pero nunca entendió el propósito disciplina, lo entendió al final. Está bien, aparece en el libro de Hebreos 11. Por la fe, y aparece Sansón entrando, pero tú no tienes que terminar tus días antes de tiempo, que hasta bien que entras, porque te das cuenta, pero sin ojos, abrazado a las paredes de un templo de Dagón, a sus columnas, y haciendo cosas, y de repente salvarte y entrar, cuando podrías haber prolongado tus días en algo mejor. Progreso físico personal, me ocupo del cuerpo o templo, o lo trato descuidadamente. Fíjese, usted habrá leído hace unos días que Bill Clinton ahora va a ir a una operación de coronarias. ¿Y qué es lo que dice el diario? Que todos estos años él hizo un desgaste, vivió estresado y vivió comiendo chatarra. La forma que usted se alimenta, porque usted recordará que uno de los primeros mandatos que Dios le dio al hombre fue: primero come, luego haz la obra. Come del árbol, de todo lo que hay en el huerto podrás comer. O sea, el primer mandamiento es comer, pero la pregunta es ¿qué comer? O sea, Bill Clinton, con todo que bajó de peso, ¿qué es lo que fue? Vivió comiendo comidas, lo que llaman chatarra, basura. Así que no es solo comer, sino qué comer. Si el cuerpo físico no aguanta eso, que usted lo trate descuidadamente, ¿cuánto más la parte espiritual? Muchísimos de nosotros estamos echándole la culpa al diablo de algo que nosotros estamos haciendo mal. Cuando usted se come 8 huevos fritos y después se toma un vaso de Coca-Cola, y después encima le mete una torta de dulce, y a las 3 de la mañana, cuando su hígado esté reventado, usted no puede echar fuera al diablo. Sal fuera de mí. El diablo dice: momento, déjame hablar, yo no me comí los huevos. ¿Cómo es mi forma de vestir si represento al reino? Arreglarme, presentarme. ¿Soy consciente que represento el reino de Dios? Porque algunos líderes, hermanos, nos vestimos con unos gustos tan pésimos que no le llamamos la atención ni al diablo. Cuando usted lo va a reprender, el diablo dice: ya me voy, pero antes déjame decirte, aprende a vestirte, hermano. ¿Puedo cuidar y cambiar hábito en los próximos meses, o vivir descuidadamente y por ello irme antes de tiempo? Progreso relacional horizontal. He progresado en mis relaciones interpersonales, aunque
Eso es primario y básico, porque no tenemos visión de cuerpo a otra cosa, pero por lo menos es donde se inicia. Porque muchísimas de las cosas que a veces la gente no quiere identificarse con otro se debe a un problema que se le tiene miedo de hablar con la gente. Generalmente el lugar más rápido para alejarse de la gente es el ministerio. Sé manejar las diferencias con los demás y convivir con ellos, o me aparto solo y tengo ojo crítico para los demás. Progreso personal en pasión y terminamos. ¿Cómo es mi nivel de pasión en mi relación personal con el Señor? ¿Es convencional? ¿Cómo es mi nivel de pasión en mi trabajo para el reino? ¿Fogoso o solo cumplo un horario? ¿O vivo quejándome todo el tiempo que...